con el paso de los años o con algún tipo de tratamientos médicos, puede ser que nuestras cejas y pestañas se debiliten y tiendan a caerse. Hoy estamos con el doctor Mauricio Mora justamente para ver qué opciones podemos tener para recuperarlas o menguar esa caída o debilitamiento, si lo podemos llamar así. Doctor, claro muy sí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. Quizá primero ubiquémonos, se caen con los años, Sí. se caen por diferentes tratamientos. Sí, de hecho se caen por un montón de situaciones. La caída de cejas se conoce con el nombre de madarosis. Superciliar se llama exactamente, es un término ahí que usamos. Y es muy interesante porque en muchos casos, fíjate que la caída de cejas, o más bien la mayoría de las veces la caída de cejas no se da por culpa de las cejas, sino que se da por situaciones internas que están ocurriendo dentro, ¿verdad?, de nosotros, en este caso, y entonces empezamos a tener problemas con respecto, digamos, al el volumen o inclusive hasta la forma, digamos, que tiene la misma ceja. Generalmente, por ejemplo... un ejemplo, por ejemplo. Exactamente, Ajá. esa es otra cosa interesante. Las caídas de cejas no siempre son iguales, no siempre son parejas. Por ejemplo, puede ocurrir, como en este caso, aunque tal vez, que aquí sobre todo se cayó un lado nada más de la ceja, ¿verdad? Sí. La otra ceja la vemos prácticamente completa. ¿Puede caerse de un lado completamente? Totalmente, ¿Y del otro? Ajá. exacto. Fíjate que solo se puede caer un lado. Cuando vemos eso así, generalmente pensamos en un fenómeno que es la tricotilomanía. O sea, la misma persona se la pasa arrancando. Eso pasa mucho con los estudiantes, ¿verdad? Cuando empezamos a jalarnos las pestañas, por ejemplo, también ocurre el mismo fenómeno, que a veces sentimos esa tentación, y generalmente ocurre del lado dominante. Si aquí vemos es el ojo derecho, posiblemente ella sea diestra, ¿verdad? Y entonces empiezan a arrancarse, en este caso, las cejas o las pestañas. Ahora, si fueran razones médicas, ¿cuáles serían? Sí, las razones médicas también. Por ejemplo, a veces observamos, y por ahí creo que hay una foto parecida, donde se cae solamente la cola de la ceja. Porque la ceja se divide en la cabeza, que es la parte más hacia el medio, la parte, por ejemplo ahí acá, está, exacto, aquí vemos cómo las colas de las cejas se están perdiendo en realidad. Sí, sí. Cuando los dermatólogos vemos eso, tendemos a pensar en algún tipo de enfermedad. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, es de cuidado. Anteriormente, cuando había menos tratamiento, la veíamos, por ejemplo, en la sífilis también, se podía presentar ese tipo de fenómeno. Ahora ya es muy, muy raro ver eso, ¿verdad? Y también en algún tipo, digamos, de enfermedad autoinmune asociadas, por ejemplo, al lupus. Entonces, cuando estamos viendo estos fenómenos de que se caen las colas de las cejas, sí es muy recomendable que el paciente acuda rápido al dermatólogo porque implica un montón de estudios con el fin de identificarlo. Ahora, los años, hablemos. ¿Qué pasa después de los 50? ¿Hay alguna asociación con empezar a perder cejas y pestañas? Sí, también lo hay, ¿verdad? Particularmente, fíjate que afecta un poquito más a las mujeres. Se considera que el 50%... Siempre. Sí, exacto. O la mayoría de veces. El 50% de las mujeres mayores de 50 años se considera que van a perder hasta más del 50% del vello y el pelo en comparación con cuando tenían 20 años. Wow. Eso se da por los cambios hormonales, ¿verdad? Después de que vienen los cambios a nivel de las hormonas, entonces empezamos a tener un tipo de caída. Esto, perdonando nada más un paréntesis, si ves, es una caída difusa, ¿verdad? O sea, toda la ceja se está perdiendo. Como se va arralando. Se va arralando, decir, exacto. Y entonces ahí pensamos en caídas de pelo, por ejemplo, como las alopecias areatas, que son esos huecos que también totalmente se pueden perder en las cejas, ¿verdad? Y puede de hecho perderse absolutamente todo, tanto las cejas como las pestañas. Y volviendo con las personas mayores de 50 años, sobre todo en las mujeres, vemos caídas como estas. Es una caída difusa, entonces a veces vemos a las abuelitas ya como de 70, 80 años, ¿verdad? Las señoras de esa edad, que ya no tienen en este caso prácticamente cejas. Las cejas que se caen y las pestañas. Ahí tenemos una modelo donde vamos a seguir examinando. Doctor, cejas y pestañas que se caen, ¿ya no vuelven a crecer? Depende. Fíjate que depende del tipo de causa que tengamos ahí. Si eso es lo que llamamos una caída de pelo no cicatricial, o sea, donde no hubo cambios en la parte interna de la piel, la ceja posiblemente va a volver a aparecer y la pestaña también puede volver a aparecer. Pero si ya tenemos un fenómeno cicatricial, hay un fenómeno que se llama alopecia fibrinógena, frontal fibrinógena, donde sí hay un proceso de cicatrización, el pelo se pierde prácticamente para siempre. Que hablemos de otra situación también que tendemos a practicar nosotras las mujeres, ¿verdad? Diferentes tratamientos en las cejas, por ejemplo, o diferentes tratamientos ya de belleza, me refiero, ¿verdad? Claro. En lo que son las pestañas, extensiones, enroscarlas, o la micropigmentación en las cejas. ¿Qué tanto esto pudiera afectar la caída o la pérdida de ese vellito? Sí, sí puede hacerlo, ¿verdad? Digamos, cualquier traumatismo que hagamos en la ceja, por ejemplo, en el caso de ella, que la tiene tan bonita,
¿verdad? Y muy bien definida. Bien poblada. Exactamente, bien poblada y bien delineada. El detalle es que si estás constantemente sacando el pelito, cada vez que vos arrancas un pelito de la ceja o de cualquier otra parte del cuerpo, ese pelito o ese arrancamiento produce una pequeña inflamación. La inflamación entonces va a producir una cicatrización y ahí es donde la persona, debido a un constante trauma o arrancamiento, digamos, o delineado de la ceja, podría provocar un problema secundario que es una pérdida definitivamente de la ceja. También, digamos, las extensiones pueden causar problemas, ¿verdad? Porque a veces cuando las vamos a retirar pueden venirse uno de los pelitos. Exactamente, nuestro, o varios de los pelitos, ¿verdad? En ese caso. Sí. Y si la están usando constantemente y están en ese proceso, pueden también provocar ese proceso de la inflamación y perder, digamos, en este caso, pestañas. Ok, para todas las que están en casa en este momento y digan, yo no te, o sea, ya las cejas las tengo súper despobladas, las pestañas las tengo ralitas, ¿qué posibilidades hay de recuperarlo? Sí, no, sí se puede recuperar. Si es un proceso inflamatorio lo que le está provocando la pérdida del pelito en esa zona, pues hay tratamientos médicos, que son el uso de cremas y ciertos productos inclusive tomados, que podrían reestimular el crecimiento, digamos, del pelo o de este pelo, de la tanto pestaña como de las cejas, ¿verdad? Y si ya es algo extremo, donde ya se perdió y vemos que es imposible que vuelvan a hacer, pues se pueden hacer lo que llaman, bueno, los famosos trasplantes de cejas o incluso se pueden hacer trasplantes de pestaña. ¿Trasplantes? Sí, pero fíjate que nada más una anotación con respecto a los trasplantes de pestaña, eso es algo sí ya ultra plus, en el sentido de que es un procedimiento que solo se hace cuando, digamos, es un problema súper serio, ¿verdad? Y es porque ya ahí es una cirugía, una microcirugía, ¿verdad? Entonces no es como para que yo me quiero rellenar más las pestañas, entonces... Sí, yo no me voy a hacer la micro, me voy a ir a hacer esta cirugía, digamos. Exacto, no, algo así, no, eso es para extremos. Con las cejas sí. Con las cejas, bueno, tenemos un poquito más de área, ¿verdad?, para poder trabajar. Digamos, si la persona tiene las cejas muy pobladas, se puede tomar cejas de un lado y se pasan para el otro lado. Ay, no puede ser. Sí, se pueden tomar y se pueden hacer el trasplante. Como se hace, digamos, con el cabello exacto. ¿verdad? En el cuero cabelludo que arranca y vuelve y los ponen y vuelve a crecer no exactamente igual. Los injertan, Los injertan, literalmente. Es un implante, es un trasplante. Entonces se toma de una ceja y se pasa para la otra, que es lo ideal. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene tan pobladas las cejas. Sí, porque si tomamos en cuenta que en las cejas, fíjate que hay entre 400 a 500 pelos en cada ceja. Y fíjate que solo el 15% de esos pelos están activos. Entonces no hay de dónde mucho sacar y no podemos despoblar una para poblar la otra. Entonces cuando tenemos que hacer algo así, generalmente, y lo tomamos de la parte de atrás, aquí de la parte, digamos, de la cabeza. O sea, del mismo exactamente, exacto. Del pelito del cabello, digamos. Exacto, de la parte de acá se toma de la parte de la nuca. ¿Y es un cabello similar al Fíjate que sí, de toda la cabeza, el vellito que está aquí en la pura base donde se implanta el pelo, lo que llamamos el borde de la línea de implante, es el pelo más parecido al pelo de la ceja, solo que tiene solo que tiene un detalle, y es que, digamos, el pelo de la ceja tiene un crecimiento de solo un mes. El pelo crece un mes en la ceja y se cae. Por eso es que no se hacen pelos tan largos en las cejas como en la cabeza, ¿verdad? Pero la cabeza no. Se caen al mes siempre. Al mes siempre. Por eso es que las cejas no crecen tanto como las pestañas. Tuviéramos que estar recortándolas. Tendríamos que estarnos cortándolas o haciéndole algún tratamiento. O una colita, alguna cosa colgaría de los lados. Ahora, en el caso de los tratamientos que usted dijo, tomados y de cremas, ¿verdad? Porque sé que hay muchas mujeres, por ejemplo, y hombres deben haber también, que dicen, me encantaría tomar un tratamiento porque siento que están muy despobladas y no quieren utilizar otro tipo de tratamientos de belleza, por ejemplo. Claro. ¿Realmente son efectivos, doctor? Sí, son efectivos sobre todo en el momento en que arrancas y también obviamente consultando a un dermatólogo, ¿verdad? En general y sobre todo uno que tenga experiencia en pelo, pero en general todos los dermatólogos conocemos ese tema y si acuden temprano sí se puede hacer. Hay algunos medicamentos que sí van a tener efectos secundarios, eso hay que explicárselo al paciente, sobre todo los que son tomados, porque también manejamos dosis diferentes para lograr contrarrestar una caída de pelo muy intensa en esa zona. Y también hay estimulantes, se le puede dar tratamiento al paciente, incluso hay productos naturales, porque hay gente que ahora hay mucha tendencia, ¿verdad?, a todo lo que es natural. Entonces hay productos naturales que podemos darles que les engrose, por ejemplo, las cejas o las pestañas. Entonces no va a aumentar no va a aumentar el número de pelo que hay ahí, pero sí le aumenta el grosor y eso produce un aumento de volumen. O sea, ahora, la gente que esté tomando este tipo de tratamientos, me pregunto, ¿verdad? Ignorancia total. De repente yo estoy tratando con unas pastillas de que me crezca el pelo en la ceja o en la pestaña,
¿me va a crecer en todo el cuerpo? No, sí, eso es una pregunta. O sea, sí. es decir, No, es ¿me una van a pregunta. crecer bigotes? ¿Me va a crecer por allá o por acá o no? No, es una pregunta muy acertada, de hecho. Pero no ocurre así porque el metabolismo que tenemos en los pelos de las cejas y las pestañas es diferente al metabolismo, digamos, del pelo de la cabeza, por ejemplo. Claro. Tanto así que fíjate que cuando a un paciente le dan quimioterapia, Sí. el primer pelo que se cae es el pelo de la cabeza. Tiene razón. Y en cambio, las cejas y las pestañas aguantan prácticamente Muchísimo toda la... el tratamiento. Claro, Sí. sí, porque como tenemos, digamos, el pelo de la cabeza está casi todo afuera, el 85%, y es más sensible a los cambios. En cambio, la mayoría del pelo de las cejas y las pestañas está durmiendo, por así decirlo, entonces soporta más el impacto. Entonces no habría problema con darle un tratamiento para estimular el crecimiento de la ceja y la pestaña, porque realmente no le va a afectar el resto del pelo. Y si fuera así, bueno, pues hay depilación. Y si fuera así, tratamos otras Y si fuera así, cosas. tratamos otra cosa y hacemos la depilación. O sea, no habría problema. Excelente. Doctor Mora, como siempre es un placer tenerlo aquí en la casa. Muchas Encantado, gracias por un placer. todas las recomendaciones. Y bueno, Claro. la buena noticia es que siempre hay opciones. Siempre hay opciones, Que pase un exactamente. feliz día y Igualmente. gracias a nuestra modelo también, Ítalo.